El sol de la mañana caía sin piedad sobre el estacionamiento de la tienda de conveniencia. El asfalto olía a gasolina vieja y a polvo de camino. Un hombre de 50 años, con los hombros anchos pero curvados por el peso de años invisibles, caminaba despacio hacia la entrada. Sus botas militares, descosidas en la punta derecha, golpeaban el concreto con un sonido sordo, casi disculpándose por existir. Su ropa era funcional: pantalón cargo verde oliva desgastado, camiseta gris con una mancha de aceite en el hombro izquierdo y una chaqueta de cuero marrón que había visto mejores décadas. En la parte trasera de su camioneta oxidada, un perro enorme y silencioso lo observaba todo. Titan, un cangal de pelaje leonado con máscara negra, inmóvil como una estatua de piedra antigua. Garrick Stone entró a la tienda. Las luces de neón parpadeaban sobre estantes llenos de frituras y bebidas azucaradas. Garrick fue directo a la sección de alimento para perros. Tomó la bolsa más grande que podía cargar y se acercó a la caja registradora. Con una mano áspera y callosa, metió la mano en el bolsillo y sacó lo que tenía: un puñado de monedas. Las contó sobre el mostrador, una por una, con la paciencia de alguien acostumbrado a que el mundo lo haga esperar. Faltaban 42 centavos. El gerente, un hombre de unos 35 años, con camisa de franela y una actitud de propietario del universo, miró las monedas. Luego miró a Garrick. Luego miró las monedas otra vez, como si la simple existencia del veterano fuera un insulto personal. Entonces habló, y lo hizo en voz alta. Demasiado alta. No acepto limosna de quien vive apoyado en el pasado. Llévese ese monstruo y vaya a buscar un albergue. Aquí no es lugar para indigentes. El silencio que siguió fue brutal. 3 clientes en la tienda giraron la cabeza. Una señora con carrito de compras apretó el bolso contra su cuerpo. Un adolescente con auriculares bajó la música para escuchar mejor. Garrick no respondió, no levantó la voz, no apretó los puños. Solo recogió las monedas, una por una, con la misma lentitud con la que las había puesto, las guardó en el bolsillo y dio media vuelta. Caminó hacia la puerta. Titan lo vio salir. El perro se puso de pie en la caja de la camioneta y sus orejas se movieron hacia adelante, captando algo en el paso de su dueño, en la tensión de su espalda, en el ángulo de sus hombros. El cangal emitió un sonido suave, casi inaudible, un murmullo de reconocimiento. Garrick abrió la puerta del conductor, se sentó, cerró los ojos por 3 segundos exactos y apoyó la frente sobre el volante. 3 segundos, no más, porque para los hombres como Garrick Stone, el dolor nunca tuvo el lujo de durar más que eso. Pero para entender la fuerza que necesitó en ese momento, para comprender por qué esas monedas pesaban más que cualquier medalla, necesitamos retroceder, necesitamos ir al principio, al verdadero principio, porque la historia de este hombre no comenzó en ese estacionamiento, comenzó mucho antes, en un taller de madera que olía a pino y a esperanza, en unas manos que aprendieron a dar forma a lo que el mundo quería destruir. Pero antes de que sigamos, si tú, como nosotros, crees que el verdadero heroísmo vive en el silencio de quienes nunca piden reconocimiento, ayúdanos a honrar esas historias. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy y suscríbete al canal Wild Hecho Untold. Cada suscripción es una voz más que dice, estas historias importan. Garrick Stone había sido, en otra vida, un hombre de manos y de madera. Creció en las afueras de Bozeman, Montana, en una casa donde el sonido del cepillo de carpintero era tan familiar como el viento entre los pinos. Su padre, un hombre callado y preciso, le había enseñado que la madera tiene memoria, que cada tabla guarda dentro de sí la forma de lo que puede llegar a ser, y que el trabajo del carpintero no es imponer, sino revelar. A los 19 años, Garrick se enlistó, no por falta de opciones, sino porque sentía que había algo que debía pagar, una deuda con el país que le había dado esos bosques, esas herramientas, ese padre. Sirvió en unidades de élite durante casi 2 décadas. Fue desplegado en zonas que no aparecen en los noticieros, en misiones que no tienen nombres oficiales. Vio cosas que no tienen traducción al lenguaje de la vida civil. Cuando regresó, intentó construir lo que siempre había soñado, un taller de carpintería artesanal en las afueras de la ciudad. Al principio funcionó. Sus muebles eran piezas de arte funcional
y los clientes lo sabían. Pero los traumas de guerra llegaron de a poco, como el agua que se filtra bajo una puerta. Noches sin dormir, días en que sus manos, esas mismas manos que sabían dar forma a la madera, temblaban sin razón aparente. Clientes que esperaban plazos que él no podía cumplir, pedidos cancelados, deudas acumuladas. Su matrimonio con Sandra fue la primera víctima. No hubo una gran pelea. No hubo un momento dramático, solo hubo un día en que ella miró el taller vacío y le dijo, con una tristeza que no era crueldad sino agotamiento, «Ya no sé cómo ayudarte, Garrick», y se fue. Se llevó a Nadia y a Caleb, que entonces tenían 12 y 9 años. El taller cerró 2 años después. La casa fue embargada, y Garrick Stone se convirtió en el hombre que vivía en la cabina de su camioneta, con un perro gigante por compañero y un puñado de monedas por capital. Titan había llegado a su vida de manera accidental, o quizás no tan accidental. Un año antes, durante uno de sus recorridos por las afueras de la ciudad, Garrick había encontrado al cachorro abandonado en una cuneta, con una pata enredada en alambre de púas. Lo desenganchó, lo limpió, esperó 3 días a que alguien lo reclamara. Nadie llegó. El perro, en cambio, nunca se fue. Y con el tiempo, Garrick entendió que Titan no era solo un animal de compañía, era un sistema de alerta temprana. El cangal detectaba los episodios de ansiedad antes de que Garrick mismo los reconociera. Se pegaba a sus piernas, lo miraba fijo hasta que el veterano respiraba profundo, hasta que el pulso bajaba. Lo anclaba al presente cuando su mente quería escaparse a los campos de batalla. Era el mejor compañero que había tenido en 50 años de vida. Así que cuando el gerente de aquella tienda de conveniencia insultó a Titan llamándolo monstruo, Garrick sintió algo más que vergüenza. Sintió una rabia antigua y silenciosa que conocía muy bien, la misma que había aprendido a enterrar bajo capas de entrenamiento y disciplina. Porque insultar a ese perro era insultar la única línea que le quedaba entre la oscuridad y la luz. Pero Garrick no respondió. Arrancó la camioneta y manejó hacia los límites de la ciudad, por una carretera de tierra que pocos conocían, hasta llegar a un portón de metal oxidado con un letrero pintado a mano que decía, «Gideon's Salvage, no se aceptan estupideces». El ferro viejo de Gideon era un caos ordenado, pilas de metal, motores desnudos, parabrisas apilados, cables enredados, un laberinto de lo que el tiempo había descartado. Y en el centro de ese laberinto, sentado en una silla de plástico junto a una cafetera de campaña, estaba un hombre de 78 años, con manos como raíces de árbol y ojos que habían visto la guerra de Corea desde trincheras que ya nadie recuerda. Gideon levantó la vista, miró a Garrick y no dijo nada por un momento. Solo asintió, con esa economía de palabras que tienen los hombres que saben cuándo el silencio habla más fuerte. «Hay café», dijo finalmente. Garrick se sentó. Bebieron en silencio durante 5 minutos. Titan se tumbó a los pies de Gideon como si lo conociera de siempre. Fue entonces cuando Garrick lo vio. En un rincón del terreno, casi devorado por la maleza, había una silueta blanca y verde, cubierta de óxido y tiempo. Un motorhome Winnebago del año 1974. Las ruedas estaban hundidas en la tierra. La puerta lateral colgaba de una bisagra. El techo tenía una mancha de humedad que había viajado adentro y convertido el interior en algo que era mejor no imaginar, pero tenía algo. Una dignidad silenciosa bajo toda esa destrucción, como si estuviera esperando que alguien le prestara atención. «¿Cuánto por ese?», preguntó Garrick. Gideon no levantó la vista de su taza. «Para ti, $1». Hizo una pausa, pero con una condición. Garrick esperó. «No dejes que el óxido gane, soldado». El primer día dentro del Winnebago fue una declaración de guerra contra el abandono. Garrick entró con una mascarilla de tela improvisada y una linterna de mano. Lo que encontró adentro podría haber detenido a cualquier persona normal. Moho negro en las esquinas del techo, el linóleo del piso levantado como piel muerta, el colchón original convertido en una esponja verde de humedad, cables pelados, la cocina sin fregadero, las ventanas selladas por años de suciedad. El olor era una combinación de tierra mojada,
metal oxidado y tiempo olvidado. Garrick sacó todo, mueble por mueble, tabla por tabla, metro cuadrado de linóleo podrido por metro cuadrado. Trabajó desde las 7 de la mañana hasta que el sol desapareció detrás de las montañas, con las manos envueltas en trapos, porque no tenía guantes de trabajo. Titan lo supervisaba desde afuera, sentado con la postura solemne de un general observando maniobras militares, moviéndose solo para seguir la sombra y mantener a su humano en su campo visual. Esa noche, Garrick comió lo que Gideón le había dejado en un tupper, arroz con frijoles negros y una tortilla de maíz. Lo comió sentado en el suelo de tierra junto al Winnebago, con la espalda apoyada en la rueda trasera y Titan a su lado, ambos mirando el cielo de Montana lleno de estrellas. No era felicidad, pero tampoco era desesperanza. Era algo más intermedio, más difícil de nombrar. Era propósito. Los días siguientes fueron una montaña rusa de pequeñas victorias y grandes obstáculos. El motor del Winnebago tenía problemas en el carburador. Garrick no era mecánico, pero había aprendido a aprender. Pasó 2 días enteros leyendo manuales técnicos que Gideón le prestó, cubiertos de anotaciones con lápiz de grafito. La transmisión automática necesitaba ser reconstruida desde cero. El sistema eléctrico era un laberinto de cables que parecía diseñado por alguien con rencor. Mientras Garrick luchaba contra el metal y la mecánica, el mundo exterior no dejaba de recordarle su lugar. Un martes por la tarde fue al ferretero del pueblo a comprar tornillos y sellador de silicona. El empleado joven que lo atendió lo miró de arriba a abajo y fue a llamar a su supervisor antes de procesar el pago, como si Garrick tuviera aspecto de ladrón de tornillos. El supervisor llegó, revisó el billete de $20 contra la luz y lo procesó sin decir una palabra de disculpa. Garrick tomó su cambio y se fue. El jueves intentó conectarse al internet de la biblioteca pública para investigar sobre pintura epóxica resistente al calor. La bibliotecaria, una señora de voz nasal y mirada recortada, le informó que los usuarios sin dirección fija de residencia no podían obtener credenciales de acceso. Garrick le mostró el documento de su veteranía. Ella lo miró y dijo, con una sonrisa de plástico, «Lo lamento, son las reglas del sistema». Garrick usó el hotspot del teléfono que le quedaba con los últimos $20 del mes. El sábado fue peor. Había ido a una ferretería industrial en la carretera principal, a 40 minutos de distancia, porque Gideón le había dicho que ahí vendían paneles de pino a buen precio. Al entrar, un guardia de seguridad privado lo siguió por todos los pasillos. Garrick lo ignoró. Cuando fue a la caja con 2 paneles de madera bajo el brazo, el guardia habló en voz suficientemente alta para que los demás clientes escucharan. «Señor, ¿tiene usted comprobante de que puede pagar eso?» La fila se detuvo. 5 personas giraron la cabeza. Garrick colocó los paneles sobre el mostrador, sacó el dinero en efectivo, contó los billetes uno por uno, los depositó con precisión milimétrica frente a la cajera, la miró a los ojos y dijo con voz completamente calma, «El recibo será suficiente comprobante». Salió sin esperar el gracias. Esa noche, sentado en el Winnebago a medio restaurar, con Titan apoyando el enorme hocico sobre su rodilla, Garrick tuvo el primer momento de quiebre real. No de lágrimas, porque esas se le habían terminado en algún campo del que nunca habló, sino de esa oscuridad interior que los veteranos reconocen. La sensación de que el esfuerzo no tiene destino, de que el mundo ya tomó su decisión sobre ti y no hay recurso de apelación. Abrió una de las cajas que guardaba bajo la litera, con decoraciones militares, medalla al valor en combate, estrella de plata, una plaqueta con su nombre grabado que había recibido de su unidad el día de su retiro, firmada por un general de división cuyo nombre ya pocos recordaban. Las miró por un momento largo, luego las cerró, y fue entonces cuando Titan empezó a raspar el suelo. No como cuando quería salir, no como cuando tenía hambre. Era un rasguño metódico, insistente, focalizado en un punto específico del subsuelo, cerca de la antigua ubicación de la cocina. Garrick lo apartó una vez. El perro volvió. Lo apartó de nuevo. Titan lo miró fijo, con esos ojos ambarinos y serios, y luego volvió a rascar. Garrick
entendió el lenguaje, tomó la palanca que usaba para levantar tablones y fue al punto donde el perro insistía. Metió la palanca bajo la tabla de compensado, la levantó. Debajo, envuelta en una bolsa de plástico gruesa que la había protegido de la humedad, había una caja de metal de color verde militar. La abrió con cuidado. Adentro, un álbum de fotografías. Las fotos eran de los años 70. Una familia, padre, madre, 2 hijos adolescentes y una niña pequeña con coletas. Viajes por carreteras interminables de América, el Gran Cañón, las playas de California, las montañas de Colorado. Y en cada foto, ese mismo Winnebago blanco y verde, impecable y orgulloso, como el 5.º miembro de la familia. En la última página del álbum, alguien había escrito con pluma azul: "Este hogar nos llevó a donde queríamos ir, que lleve también a quien lo encuentre". Garrick leyó esa frase 3 veces. Se sentó en el suelo del Winnebago, con las fotos en la mano, y algo cambió en su pecho. No de golpe, no de manera dramática, sino como cambia la temperatura en la madrugada, gradualmente, hasta que te das cuenta de que ya no tienes frío. SRB no sería un proyecto comercial, no sería una inversión financiera, sería un hogar, su hogar, el primer espacio en años que le pertenecería completamente, construido con sus propias manos y pagado con su propio trabajo. Y si lo hacía bien, si lo hacía con todo lo que su padre le había enseñado sobre escuchar la madera, sobre respetar la forma que ya existe dentro del material, sería también una prueba, la prueba de que Garrick Stone todavía era capaz de crear algo bello en este mundo. Guardó el álbum con cuidado, fue al taller de Gideón y pidió prestadas las herramientas buenas. Semanas después, cuando el armazón interior del Winnebago comenzaba a mostrar los primeros paneles de pino lijado, llegaron Nadia y Caleb. Nadia tenía 28 años y un embarazo de 7 meses que le daba una gravedad particular a cada movimiento. Caleb, 25 años, tenía los mismos pómulos afilados de su padre y una mandíbula que se tensaba exactamente igual cuando estaba a punto de decir algo que luego lamentaría. Llegaron en el auto de Nadia, un sedán gris que se detuvo frente al portón del Ferro Viejo con una lentitud que era en sí misma una acusación. Los dos bajaron y miraron el terreno, el caos de metal, el polvo, el Winnebago a medio restaurar con cables colgando del techo y paneles apilados contra un costado, y a su padre, arrodillado en el suelo, lijando a mano una pieza de madera con la concentración de un cirujano. Ethan fue el primero en moverse. Se levantó lentamente, sin ladrar, y se interpuso entre los recién llegados y Garrick, no de manera agresiva, sino con la autoridad tranquila de quien conoce su rol. «Papá». La voz de Nadia temblaba. Garrick se puso de pie, se limpió las manos en el pantalón, los miró. Hubo 3 segundos de silencio. Entonces, Caleb explotó. «¿Esto es lo que estás haciendo? ¿En serio? ¿Vivir en un ferro viejo arreglando chatarra mientras tu hija está embarazada y nosotros sin saber si estás vivo o muerto?» Caleb, intentó Nadia. «No». Caleb dio 2 pasos hacia adelante. Ethan se tensó, pero no se movió. «Esto es exactamente lo mismo de siempre, papá. El taller de madera, los proyectos imposibles, las visiones. Y mientras tanto, deudas, la casa perdida, mamá sola, nosotros solos, y ahora un motorhome oxidado va a arreglar todo eso». La voz de Caleb se quebró en la última palabra. Garrick lo escuchó todo sin moverse. «¿Terminaste?», preguntó, sin ironía, sin frialdad. «Estás cometiendo el mismo error de antes», dijo Caleb, con la voz más baja ahora, más rota. «Corres tras fantasías mientras vives en la basura». Nadia lloraba en silencio. Garrick miró a su hija, luego a su hijo, luego al Winnebago. «Vuelvan en 3 semanas», dijo. Caleb abrió la boca para responder, pero algo en los ojos de su padre lo detuvo. No era súplica, era certeza. Se fueron. Y Garrick se quedó solo con el eco de las palabras de su hijo, que rebotaban en el interior de su pecho como balas en una habitación de metal. Gideón apareció de entre las sombras del galpón. «Las palabras que más duelen», dijo el viejo, «son las que vienen de quien más quieres, pero también son las que más impulsan». Sacó un llavero del bolsillo y lo puso en la mano de Garrick. «El galpón es tuyo. Las herramientas también. Trabaja, Stone. Muéstrale al mundo y a ti mismo quién eres». Garrick
Miró las llaves. Luego miró al Winnebago. Entró a trabajar. Fue 3 días después cuando Titan encontró el segundo tesoro. Garrick estaba instalando el aislamiento térmico en las paredes laterales cuando el cangal, que dormitaba cerca, levantó la cabeza de golpe. Se acercó a una sección específica de la pared donde el aislamiento todavía no había sido colocado y comenzó a olfatear con esa intensidad de perro de búsqueda que Garrick ya conocía bien. Metió la mano en la cavidad y sacó un pájaro. Era una figura tallada en madera oscura, probablemente cerezo silvestre, de unos 15 centímetros. Las alas estaban abiertas, en pleno vuelo. Los detalles eran extraordinarios para un trabajo hecho a mano. Cada pluma individual, el pico abierto como en un canto, los ojos insinuados con 2 pequeñas incisiones. Alguien la había hecho con amor y con tiempo. Y en la base, grabadas con un objeto puntiagudo, 3 palabras: vuela sin miedo. Garrick sostuvo el pájaro con las 2 manos. Y en ese momento, sin aviso, sin lógica aparente, escuchó la voz de su padre. No como alucinación, sino como memoria activada en el cuerpo, la mañana en que tenía 9 años, y su padre le enseñó a hacer el primer corte en un trozo de madera de pino. No forces la madera, hijo. Solo encuentra la forma que ya está dentro. Garrick se sentó en el suelo del Winnebago con el pájaro en la mano y entendió, de una manera que no tenía palabras pero sí tenía peso, cuál había sido su error todos estos años. No el negocio fallido, no las deudas, no los traumas. El error más profundo: había intentado forzar su vida hacia formas que otros esperaban de él, en lugar de encontrar la forma que ya existía dentro. El taller comercial había fracasado porque era una imposición. Esto, aquí, en este ferro viejo de Montana, bajo el cielo más grande del mundo, con un perro que lo entendía mejor que ninguna persona, era la forma que ya estaba dentro. Esa noche, Garrick tomó madera sobrante de los paneles de pino y comenzó a tallar. No durmió. El otoño llegó a Montana con toda su pompa de colores. Los álamos se volvieron dorados. El viento bajó temperatura y trajo el olor a tierra húmeda y madera. Y en el ferro viejo de Gideón, algo extraordinario había ocurrido en el lugar donde antes solo había ruina. El Winnebago brillaba, no de manera ostentosa, no con los colores chillones de un auto de exhibición. Brillaba con la dignidad sobria de algo que fue rescatado, no comprado. La carrocería había sido tratada con anticorrosivo industrial, lijada en 3 etapas y pintada en un tono que Garrick había mezclado él mismo. Crema caliente con un acento de verde foresta en la franja lateral. Las ventanas, con vidrio nuevo, reflejaban el cielo de octubre como pequeños espejos de plata. Las plantas pequeñas en las jardineras de la ventana delantera, tomillo y romero, habían prendido y crecido lo suficiente para dar esa sensación de hogar que ninguna decoración puede fabricar. Tiene que ser ganada. Adentro, el trabajo era aún más impresionante. El piso era de tablas de pino machiembrado, lijadas y barnizadas a mano, con una calidez que hacía sentir que el piso respiraba. Las paredes, forradas en paneles de madera clara con juntas precisas, tenían un acabado que cualquier diseñador de interiores habría firmado sin vacilar. La cocina pequeña tenía alacenas de madera de cerezo con bisagras de latón antiguo. La litera trasera estaba construida con duelas de roble y tenía debajo cajones con corredera suave. La mesa plegable en el área central, de madera maciza con bordes redondeados a mano, podía acomodar a 4 personas con comodidad. Y en cada rincón, pequeños detalles tallados. En el marco de la puerta de entrada, una secuencia de hojas de pino. En el borde de la alacena de la cocina, una línea de montañas simplificadas pero precisas. Sobre la litera, una inscripción en letra cursiva profunda, grabada con formón: el hogar no es donde llegas, es lo que llevas contigo. Gideon Marsh, 78 años, veterano de la Guerra de Corea, hombre que había visto muchas cosas y dejado de impresionarse por la mayoría, se detuvo en la puerta del Winnebago restaurado una mañana de miércoles. Entró despacio, pasó los dedos por el panel de la cocina, miró el techo, ahora forrado en láminas de madera clara, con listones transversales de nogal. Se paró frente a la inscripción sobre la litera. Cuando se giró hacia Garrick, tenía los ojos brillantes. Hiciste más que arreglar un vehículo, Stone. Hizo una pausa larga.
Recuperaste tu alma. Garrick no respondió, solo asintió una vez. 3 días después del mensaje que Garrick envió, la tarde del sábado trajo nubes altas y luz de ámbar sobre el Ferro Viejo. El sedán gris de Nadia llegó primero. Luego, la camioneta azul de Caleb. Los 2 vehículos se estacionaron frente al portón casi al mismo tiempo, como si hubieran coordinado la llegada sin hablarlo. Nadia bajó con lentitud, con una mano apoyada en la puerta y la otra en su vientre grande. Caleb bajó del otro lado, con los hombros tensos y la mandíbula apretada, preparado, visiblemente, para lo que sea que fuera a encontrar. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El Winnebago estaba estacionado bajo los álamos, con el sol de la tarde cayendo en diagonal sobre su carrocería crema y verde. Titan estaba tumbado en la escalera de entrada, con la cabeza levantada y los ojos fijos en los recién llegados. Un hilo de humo fino salía de la pequeña chimenea portátil que Garrick había instalado en el techo, porque esa tarde hacía frío y el interior estaba caliente. Nadia se detuvo a 10 metros. ¿Es el mismo?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Caleb no respondió. Caminó despacio hacia el Winnebago. Se detuvo frente a la ventana lateral y miró adentro a través del vidrio limpio. Podía verse la mesa de madera, la lámpara pequeña encendida, los paneles de las paredes, los detalles tallados. Garrick abrió la puerta de entrada desde adentro. «Entren», dijo. Titan bajó de la escalera y fue directo a Nadia, frotando su enorme cabeza contra la palma de ella con una gentileza que parecía calculada. Nadia, que siempre había tenido miedo de los perros grandes, se quedó quieta un segundo y luego bajó la mano y lo acarició. Caleb entró primero. El olor a madera nueva y a romero lo golpeó en la cara. Se quedó parado en la entrada, mirando el interior con la expresión de alguien que esperaba un argumento y encontró, en cambio, una catedral en miniatura. Sus ojos recorrieron el piso, las paredes, el techo, los detalles. Se agachó instintivamente para pasar los dedos por el borde de la mesa, comprobando el acabado. Nadia entró detrás. Se sentó despacio en el banco corrido que bordeaba la mesa, miró la inscripción sobre la litera y sus labios se movieron leyéndola en silencio. Sobre la mesa había 3 objetos envueltos en papel de periódico amarrado con cordel. «Son para ustedes», dijo Garrick, de pie, junto a la pequeña cocina con los brazos cruzados. Nadia tomó el primero que tenía su nombre escrito en la envoltura. Lo abrió con cuidado, desplegando el papel con una deliberación que era en sí misma un homenaje a lo que fuera que hubiera adentro. Era una caja de joyas de madera de caoba. El exterior tenía una vid tallada en bajorrelieve que recorría los 4 lados y se encontraba en el centro de la tapa, donde las hojas formaban un corazón imperfecto, como los corazones reales. El interior estaba forrado en tela de terciopelo verde oscuro, con pequeños divisores para anillos, collares y aretes. En la parte inferior interior, grabado con precisión, para que guardes lo que brilla. Nadia la tuvo que apoyar sobre la mesa porque las manos le temblaban. Caleb tomó el segundo paquete. Era más pesado. Lo desenvolvió y quedó ante él una caja de herramientas de roble macizo. No las herramientas, sino la caja en sí, una pieza de ebanistería seria, con compartimentos internos de distinto tamaño, encajes precisos para diferentes tipos de instrumentos, bisagras de latón con tornillos de cabeza cónica, y en la tapa, tallado en letras grandes y profundas, las mejores herramientas son las que pasan de mano en mano. Caleb la tomó con las 2 manos, la pesó, pasó los pulgares por los encajes de madera, por las bisagras, levantó la tapa y la bajó 3 veces, escuchando el sonido suave y perfecto del ajuste. Y entonces fue el tercer paquete, el que tenía escrito, para el que viene. Nadia lo abrió con manos temblorosas. Era un móvil de animales tallados en madera de diferentes tipos. Un oso de pino, un ciervo de cerezo, un águila de nogal con alas extendidas en pleno vuelo. Cada figura suspendida de un hilo de cobre trenzado a mano, cada una perfectamente equilibrada para girar con la más mínima corriente de aire. En el centro del arco que las sostenía, tallado, vuela sin miedo, las mismas palabras del pájaro que Titan había encontrado en la pared. Nadia soltó un sonido que no era llorar y era llorar al mismo tiempo. Caleb sostenía su caja de herramientas con las manos que le pesaban más que el roble. Miró las manos de su padre, esas manos anchas y callosas,
con marcas de formón y lijadora, con cicatrices viejas de la guerra y nuevas del trabajo de los últimos meses. Y algo se rompió dentro de él, no de la manera violenta en que se había roto durante años, en angustia y resentimiento. Se rompió hacia afuera, en dirección a su padre, como cuando una presa cede y el agua finalmente va donde tiene que ir. «Yo estaba equivocado, papá», dijo, con una voz tan baja que apenas se escuchaba entre las paredes de madera. Solo veía el riesgo financiero, el fracaso económico. No vi que te estabas reconstruyendo. Garrick no se movió, esperó. «Lo siento», terminó Caleb. Hubo un segundo de silencio completo. Y entonces Garrick Stone, hombre de 50 años, veterano de guerras sin nombre, carpintero fracasado y renacido, hombre que había dormido en la cabina de una camioneta y había sido humillado en tiendas de conveniencia y bibliotecas y ferreterías, cruzó el pequeño espacio del Winnebago y abrazó a su hijo. No con la palmada en la espalda de los hombres que temen sentir, con los dos brazos, completo, como quien abraza algo que estuvo a punto de perder para siempre y ahora sabe exactamente cuánto pesa. Nadia se levantó y los rodeó a los dos con sus brazos, con el vientre grande de por medio, llorando abiertamente. Ethan entró al Winnebago, se acercó a Caleb y apoyó la cabeza enorme y leonada en su muslo con la delicadeza de un doctor de guardia. Caleb bajó la mano y la puso sobre la cabeza del perro, y así, en un motorhome de 49 años que había costado $1, bajo los álamos dorados de Montana, la familia Stone se encontró de nuevo. La noche cayó suave sobre el ferro viejo de Gideon Marsh. Adentro del Winnebago, la pequeña lámpara de madera colgante que Garrick había instalado en el centro del techo proyectaba un círculo de luz cálida sobre la mesa. Nadia había calentado sopa de la que traía en un termo. Gideon, invitado por Garrick, con un golpe en la puerta del galpón, se había sentado en el extremo de la mesa con su taza de café eterno, mirando a esa familia reunida con la expresión tranquila de quien ha vivido suficiente para saber que estos momentos son raros y hay que observarlos bien. Sobre la mesa, abierto bajo la lámpara, había un mapa de carreteras de los Estados Unidos, no digital, de papel, con las líneas desgastadas de los pliegues y algunas anotaciones a lápiz en los bordes. Garrick tenía el dedo apoyado en Montana. «Por aquí empezamos», dijo. Caleb se inclinó sobre el mapa, por la ruta 2, por la 2 hasta Habre, y luego bajamos por la 191 hacia el parque de Yellowstone. Nadia trazó una línea con el dedo hasta el sur de Wyoming. «¿Y el bebé?», preguntó, con una sonrisa que era también una pregunta real. «El bebé viaja en primera clase», dijo Garrick, señalando la litera trasera donde ya había instalado un pequeño corral portátil de madera artesanal. «Hice los barrotes de arce, ningún clavo, solo encajes». Caleb levantó la vista del mapa y miró a su padre por un momento largo. «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó. «No sobre la carpintería, sino sobre algo más grande que la carpintería». Garrick pensó la respuesta. «Titan me enseñó la primera parte», dijo. «Me enseñó que cuando alguien que te quiere insiste en algo, vale la pena escuchar aunque no entiendas por qué». El perro, como si supiera que lo estaban nombrando, levantó la cabeza desde su rincón y blinquet despacio. «La segunda parte me la enseñó un hombre que vivió en 1978 y nunca conocí». Señaló el álbum de fotos que estaba en el estante de la pared. «Me dejó una nota que decía que este hogar llevara a quien lo encontrara donde necesitara ir». Gideon bebió su café. «Y la tercera parte», continuó Garrick, mirando a sus hijos, «me la enseñó su abuelo, que no hay que forzar la madera, que la forma ya está dentro, solo hay que encontrarla». Nadia tomó la mano de su padre sobre la mesa. Caleb asintió, con los ojos fijos en el mapa, pero con algo diferente en la expresión, no la tensión de antes, algo más parecido a la paz que se siente cuando se deja de pelear contra una corriente y se aprende a nadar con ella. Afuera, el viento de Montana movía los álamos y las hojas doradas caían como una ofrenda sobre el techo del Winnebago. Gideon Marsh, 78 años, 2 guerras en el cuerpo y suficiente vida encima para saber cuándo está presenciando algo que vale la pena guardar, se levantó de la mesa, tomó su taza vacía y antes de salir se detuvo en la puerta. «Hicieron bien»,
dijo, sin dirigirse a nadie en particular y dirigiéndose a todos al mismo tiempo. El óxido no ganó. Cerró la puerta suavemente y la familia Stone, reunida alrededor de un mapa en un motorhome que había costado $1 y valía todo lo que no se puede medir en dinero, comenzó a planear el camino. Hay algo que los veteranos saben y que el resto del mundo tarda décadas en aprender, que el verdadero valor no se mide en el campo de batalla, se mide en la capacidad de levantarse en un estacionamiento después de que un extraño te llame indigente, se mide en la voluntad de meter las manos en el óxido y el moho cuando nadie está mirando, se mide en el coraje de aceptar las palabras duras de un hijo como combustible en lugar de veneno, se mide en la humildad de aprender de un perro, de un álbum de fotos de gente desconocida y de la voz de un padre muerto que vive en la memoria de las manos. Garrick Stone no ganó una batalla ese otoño en Montana. Ganó algo más difícil. Ganó la guerra más larga que existe, la que se pelea contra uno mismo, en el silencio de las noches sin techo y las mañanas sin plan, con un perro como único testigo y $1 como único capital. Y al final de esa guerra no había enemigos derrotados ni banderas enarboladas. Había una mesa de madera con 3 regalos encima. Había un mapa con una línea trazada hacia el futuro. Había un hijo que había aprendido a ver más allá del riesgo financiero. Había una hija que pronto iba a poner a su hijo a dormir bajo un móvil de animales tallados a mano por un abuelo que nunca se rindió. Y había un perro tumbado en la entrada de un hogar que olía a pino nuevo y a reconciliación, con los ojos entrecerrados y los oídos atentos, cumpliendo su misión con la devoción silenciosa de quien siempre supo que esto iba a terminar bien. Porque Titan siempre supo, desde el principio, desde el día en que raspó el primer tablón y desenterró el álbum de una familia que amó ese mismo vehículo décadas antes. Titan sabía que lo que estaba enterrado bajo el óxido y el olvido no era solo madera y metal, era la forma que ya estaba dentro. Solo había que encontrarla. Si la historia de Garrick tocó algo en tu corazón hoy, no lo dejes pasar. Escríbenos en los comentarios cuál fue la lección más grande que te llevaste de este video. Fue la lealtad de Titan, la reconciliación entre padre e hijo, el mensaje que esa familia desconocida dejó para quien viniera después. Cuéntanos. Y si conoces a alguien que está en su propio ferro viejo en este momento, alguien que está en medio de su propia restauración sin que nadie lo vea, comparte este video con esa persona, porque a veces lo único que necesita alguien para seguir es saber que hay otra persona que entiende que el óxido no siempre gana. Suscríbete al canal Wild Echo Untold. Aquí, cada historia es $1 invertido en lo que no tiene precio.